para pues, poder iniciar la presentación. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Okay. Sí, después la voy a poner en modo presentación. Acá. Listo, sí se ve entonces. Sí, perfecto. Ok. Dame un momento. Ok. 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 Bueno, el título de esta plática, como ya lo habían mencionado, es Desarrollo de un nanosistema de nanopartículas de oro recubiertas de polietilenimina modificada con goma de mezquite para la administración dirigida de ácidos nucleicos. Antes de entrar en materia, pues quiero que conozcan un poco de lo que ha sido mi trayectoria, ¿sí? Y bueno, aquí van estas animaciones, estas imágenes. Yo siempre he comparado toda esta trayectoria, tanto profesional como personal, como cuando estás jugando un videojuego y hay diferentes niveles, ¿sí? Entonces, en cada nivel tienes que desarrollar ciertas habilidades, tienes que superar retos, ¿sí? Para finalmente llegar a una meta, ¿sí? Entonces, digamos, a partir, digamos, de hacer esa analogía, digamos que yo he dividido mi trayectoria como, pues, como científica o donde empezó como todo este proceso o esta intención de estudiar todo lo relacionado, pues, en parte con nanotecnología y otras áreas, pues, todo esto inició desde mi pregrado, mi licenciatura, como dicen acá en México. Entonces, vamos a hablar en términos de videojuegos. Entonces, durante ese tiempo, pues tuve grandes retos, pero a su vez también pude, pues, desbloquear varios logros, entre ellos, pues, el obtener mi grado de química, participar por primera vez como ponente en un evento, realizar mi primer proyecto de investigación y tener mi primera experiencia como docente. Posteriormente, pues como cualquier videojuego, digamos, el nivel de, digamos, de dificultad era mucho más alto, así que eran retos mucho más grandes, pero pues también, afortunadamente, todo se pudo superar y los logros desbloqueados en ese siguiente paso fueron, pues, realizar mi primer viaje al extranjero. Fui a Quito, Ecuador, a presentar mis resultados de investigación de maestría. Fui a una escuela de nanociencia que es muy importante, muy reconocida, que se llama Nano Andes. Logré obtener mi título de maestría. Asumí el liderazgo de un semillero de nanotecnología y logré obtener un reconocimiento a mi trabajo de maestría en un evento que era, pues, mayoritariamente de médicos, ¿sí? Entonces, realmente para mí eso fue muy significativo porque no es lo mismo cuando tus mismos colegas evalúan tu trabajo y cuando otras personas de otros campos ven tu trabajo y dicen, ok, tiene muchísimo valor. Entonces, pues realmente tiene un significado especial para mí. Y ese tercer nivel es el nivel actual, ¿sí? La verdad ha sido donde más cosas he logrado personal y profesionalmente. Bueno, yo soy colombiana, me vine hace 5 años a México a hacer mi doctorado, el doctorado en ciencias materiales. Desde ese tiempo, o sea, he seguido trabajando por todos mis sueños, por todas mis metas. Y entre los logros que he desbloqueado en este tiempo, pues están que he publicado artículos, he recibido un reconocimiento por parte de mi Universidad de Colombia como egresada destacada. Bueno, me casé aquí también. Me encantan los deportes extremos. Aquí ven unas fotos. Tuve la oportunidad de lanzarme de bungee jumping y hacer parapente. Logré integrarme en una universidad para trabajar como maestra de, pues, inicialmente preparatoria, y actualmente hago parte del Tecnológico de Monterrey, específicamente del equipo de mentoría estudiantil. Entonces, aquí en esta foto están todos los mentores. Pues para muchos dirán, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con toda esta carrera científica, sí? ¿O qué es un mentor? Bueno, realmente si nos vamos, por ejemplo, a las películas de Karate Kid, ¿sí? Digamos que el señor Miyagi era el mentor pues, del personaje
de uno de los personajes principales, ¿sí? ¿Y qué hace un mentor? Un mentor no es el que le hace, vaya, el que va a enfrentar los retos. O sea, el que va a enfrentar los retos es tu mentee o la persona que estás mentoreando. Tú solo estás ahí como en la barrera, apoyando, aconsejando, y pues realmente siento que toda esa trayectoria que tengo, pues que aquí traté de simplificarlo, pero han sido muchísimas experiencias, para mí es muy relevante el llegar a trascender en tantos jóvenes profesionales y llegar a que ellos logren mucho más de lo que yo ya he logrado. Entonces, pues básicamente, digamos, mi trayectoria ha sido como investigadora, como docente y ahora como mentora. Entonces, ya entrando un poquito más ya en materia, pues que voy a hacer pues un poco de introducción. Sé que algunos digamos, de la audiencia, pues conocen muchos de estos términos, pero pues se me hace relevante, pues, tener como un contexto, ¿sí? Para ya poder visualizar más claramente los resultados. Entonces, en este trabajo nos centramos mucho en el estudio del receptor ER2. ¿Qué es el receptor ER2? Es un receptor de factor de crecimiento epidérmico que básicamente es una glicoproteína transmembranal que pertenece a la familia de las proteínas ER con actividad tirosina quinasa. Estas proteínas presentan pues varias regiones y cada región pues digamos que tiene una función, pero hablando así de forma general, este receptor juega un papel muy importante en la regulación de crecimiento celular, la supervivencia y la diferenciación a través de múltiples vías de transducción. Entonces, pero bueno, este receptor, o sea, bajo condiciones normales, esa es su función. Ya cuando hablamos, digamos, de casos de sobreexpresión de este receptor, entonces, ¿qué quiere decir sobreexpresión? Que digamos, está como sobreestimulado, ¿sí? Entonces, que es en los casos como los casos pues, que se muestran aquí, de diferentes tipos de cáncer, hay diferentes niveles de sobreexpresión hacia ese receptor. Entonces, digamos, hoy en día esto ha sido un aspecto muy importante para empezar a implementar terapias selectivas, ¿sí? A raíz de saber que hay esa sobreexpresión, pues se implementan, pues como en este caso lo que yo les voy a platicar, como nanosistemas que son específicos hacia ER2. Luego, ay, entonces, pues aquí vemos, pues en una célula normal, pues no se presenta esa sobreexpresión, mientras que en las células tumorales o cancerosas, pues se presenta esa sobreexpresión. ¿Qué consecuencias tiene esa sobreexpresión? Pues que vaya, normalmente se asocia con cierto grado de agresividad en estos tipos de cáncer, una alta incidencia o recurrencia, un mal pronóstico de la enfermedad, lo cual finalmente, pues hay que tratar pues, de contrarrestar eso, ¿sí? ¿Qué estrategias se han implementado frente a esta situación? Bueno, se conocen, pues hay muchísimos estudios y hay muchísimas terapias que se han planteado, pero entre ellas están las terapias basadas en antraciclinas, que se caracteriza por ser una terapia poco específica o no específica, la verdad, y que presenta como desventajas tener efectos secundarios como la infertilidad, la cardiotoxicidad y generar malignidades secundarias. También tenemos por otro lado, algo que ha sido también muy conocido, es la terapia con anticuerpos monoclonales como el trastuzumab, ¿sí? El cual es específico hacia ER2. Sin embargo, se ha evidenciado en ciertos casos cierta cardiotoxicidad y resistencia en pacientes debido a la sobreexpresión de ciertos genes. A partir, digamos, de esta idea que tenemos de que estas terapias, pues obviamente en ciertos casos han funcionado, pero en otros casos, pues hay limitaciones, se han venido planteando diferentes tipos de nanosistemas, ¿sí? O bueno, sí nanosistemas basados en nanopartículas de oro, nanotubos de carbono, nanopartículas poliméricas, pero digamos, por sí sola la partícula, pues como que no sería una buena terapia. Lo ideal es conjugarla
o funcionalizarla con diferentes tipos de moléculas, tanto para diagnóstico como tratamiento. Pues aquí vemos en el dibujo, vemos diferentes moléculas con las que yo puedo funcionalizar esa nanopartícula para que finalmente ejerza un efecto, ¿sí? Pues, por ejemplo, la parte de los plásmidos, pues normalmente ha sido usada para, por ejemplo, generar inducción de apoptosis, ¿sí? O sea, que este plásmido sirva como un cargador de un gen que induce apoptosis y ya dentro de la célula, pues, pueda tener ese efecto. Otro que ha sido muy conocido es la parte de los fármacos, ¿sí? El poder encapsular en este tipo de sistemas fármacos, pues también es algo muy útil para cuestiones de liberación controlada. Y en particular, nosotros en este estudio combinamos la cuestión de usar un plásmido y usar un aptámero que sea selectivo hacia el receptor que hablamos inicialmente, el receptor ER2. Entonces, bueno, vamos como de lo general a volver a algo, a llegar finalmente a algo más específico. Entonces, nosotros planteamos que queríamos recubrir nanopartículas de oro, recubrirlas de polietilenimina ramificada, el cual ha sido considerado el gold estándar de la transfección. Este polímero, pues se ha evidenciado que efectivamente es muy bueno para estas cuestiones de transfección debido a su carácter policatiónico, su alta solubilidad en agua, la capacidad buffer, ¿sí? Que es una propiedad que le permite finalmente que cuando tiene que cruzar esas barreras dentro de la célula, finalmente pueda, pues digamos, llegar en cierta forma intacto a generar el efecto donde debe hacerlo, ¿sí? Entonces, pues sí, dirás, pues tiene muchas cosas buenas, entonces, ¿por qué combinarlo con nanopartículas? Pues bien, este polímero se ha evidenciado que pues es citotóxico, ¿sí? Sí tiene cierto grado de citotoxicidad. Entonces, digamos que para en cierta forma disminuir esa citotoxicidad, muchas veces también se ha conjugado con partículas, ¿sí? Sin embargo, también hay otras estrategias para bajar esa citotoxicidad. Entre esas estrategias está funcionalizarlo con otro tipo de polímeros de origen natural. De eso ya les voy a platicar en la siguiente diapositiva. Entonces, ese PI yo lo puedo funcionalizar, por ejemplo, con polímeros naturales como el gitosano o con gomas como la goma guar o la goma gelán. Y el efecto que puede tener esto es que finalmente disminuye la citotoxicidad. En nuestro equipo de trabajo sacamos un artículo precisamente relacionado con eso y usamos una goma que es nativa de acá en México, una goma que se llama la goma de mezquite, ¿sí? Esa goma sí ha empezado a ser muy estudiada, pero todavía queda muchísimo campo para explorar. Entonces, el hecho de haber visto que efectivamente el funcionalizar esa goma con la PI, esto no afecta las propiedades intrínsecas que tiene la PI, pues PI sí disminuye la citotoxicidad, entonces es una ventaja muy grande. Bueno, voy a platicarles un poquito más de la goma de mezquite. Esta goma pues es nativa de México, de zonas desérticas. Entre las propiedades que se pueden destacar está pues la excelente solubilidad que tienen en medio acuoso, incluso altas concentraciones, la baja viscosidad, la capacidad emulsionante y la capacidad de encapsulamiento. Entre lo escrito en la composición, pues contiene L-arabinosa, D-galactosa, L-ramosa y algo muy particular que tiene esta goma, contiene cierto porcentaje de glicoproteínas, lo cual le da un plus frente a otras gomas. La goma arábiga, que también es muy usada a nivel industrial, pues también tiene cierto porcentaje de glicoproteínas. Sin embargo, hay ciertas propiedades, digamos, más en cuestión de solubilidad y de viscosidad que sí varían un poquito respecto a la goma de mezquite. Entonces, estas glicoproteínas juegan un papel, digamos, por ejemplo, en la cuestión de la capacidad emocionante.
viendo así que pues han sido utilizadas en la estabilización de emulsiones. También aquí en México las venden como un snack, ¿sí? O sea, la goma. Y nosotros la hemos implementado para sintetizar nanopartículas. Básicamente aquí lo que quiero mostrarles es un poco de la diferencia entre, o vaya, el contraste entre usar aptámeros o anticuerpos como moléculas de pues para garantizar selectividad, ¿sí? Pues realmente sí hay un contraste fuerte, o sea, hay muchos investigadores, pues vaya, que trabajan con anticuerpos, pero en nuestro caso preferimos trabajar con aptámeros debido a un poco a la cuestión del peso molecular, el costo, o sea, ambas cosas son sumamente costosas, pero bueno, entre lo costoso pues hay niveles, ¿sí? Entonces, pues finalmente los aptámeros son mucho más económicos que los anticuerpos, son más estables. Entonces, pues nos inclinamos por eso, por los aptámeros. Los aptámeros ya previamente, en estudios previos han sido utilizados para diagnóstico y potencial tratamiento de cáncer que sea positivo a ER2, ¿sí? Y que han evidenciado que el aptámero, pues al menos el aptámero que ellos plantean, esa secuencia, por sí solo tiene un efecto citotóxico y además es selectivo, entonces pues es como que dos beneficios teniendo una sola cosa es algo muy positivo. Aquí les muestro un poco pues, de los estudios que se han realizado pues, con el equipo de trabajo. Uno de los estudios que se realizó fue el diseño, construcción y evaluación in vitro de un nanosistema magnético para la inducción génica de apoptosis en líneas celulares de cáncer de mama ER2 positivo. Fue un trabajo de tesis doctoral realizado por el doctor Jorge Roacho. También estandarizamos unas metodologías tanto de hemólisis como de citotoxicidad y genotoxicidad para evaluar nanomateriales. De eso tenemos una publicación, ¿sí? Y hemos seguido, o sea, realmente somos un equipo multidisciplinario porque tenemos en el equipo doctores en biología molecular, maestros en biología molecular, yo en mi caso, pues doctora en ciencias materiales, y pues el llegar a enlazar como todos esos conocimientos, o sea, desde la generación del material hasta la evaluación, o sea, es muy interesante, sí, o sea, creo que el trabajar en un equipo interdisciplinario ayuda muchísimo en la formación pues, como investigadora. En uno de los, digamos, uno de los no, de los artículos que realizamos, que es un artículo tipo review, planteábamos ciertas características para un nanosistema ideal para este tipo de aplicaciones de terapias selectivas contra el cáncer. Entonces planteábamos que ese nanosistema de preferencia tuviera un tamaño de 30 a 150 nanómetros, pues para facilitar su ingreso a la célula, como también si es muy pequeño, pues vaya, viéndolo ya a futuro en una aplicación, pues se va a excretar fácilmente. Si es muy grande, pues no va a entrar. Que la morfología de este nanosistema pues no presente puntos porque ya se ha evidenciado que al menos para los casos de pues, que estés buscando un tratamiento y de que esas partículas viajen por el torrente sanguíneo, podrían llegar a generar ciertos daños. Que la carga superficial sea positiva, que tenga un carácter hidrofílico, biodegradable, biocompatible, que proteja al agente terapéutico y que tenga una endocitosis selectiva. Aquí ya pues voy cada vez, como les dije, vamos general a específico, y ahorita ya estoy entrando un poco más en lo que fue mi trabajo doctoral, ¿sí? Entonces, aquí en el dibujo, para que puedan ir detallando, está estructurado ya el nanosistema completo, pero vamos a verlo por partes, ¿sí? Porque sí fue un sistema bastante complejo y en cierta forma, cuando lo planteamos me pareció bastante ambicioso,
y encontramos muchos retos, pero creo que fue un muy buen punto de partida, porque un buen punto de partida porque finalmente este trabajo va a seguir, ¿sí? O sea, esto, digamos, ahorita que les presente los resultados, realmente hay muchos puntos que hay que seguir abarcando. Yo abarqué, digamos, básicamente lo que tanto por tiempo como por experiencia, pues podía hacer, pero a nivel de grupo se siguió en este proceso. Entonces, este nanosistema está compuesto por un copolímero de PI con, creo que hay un error, es un copolímero de PI con goma de mezquite, ¿sí? Tenemos un aptámero que es selectivo a ER2 y tenemos también un PEC que tiene 4 brazos y en cada brazo tiene un grupo maleimida. ¿Para qué usamos esto? Esto fue lo que permitió finalmente la incorporación de ese aptámero a este sistema. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más a detalle, pero para que se vayan haciendo una idea. Entonces, aquí lo vemos. Tenemos el PEC y tenemos aquí los aptámeros. O sea, esto es como como lo que nosotros proyectamos, pues de que cómo se va a hacer la unión, ¿sí? Y por otro lado tenemos otro componente que es un plásmido que contiene el gen trail de inducción de apoptosis. Entonces, la idea general era que este componente del aptámero y el plásmido se incorporaran a través de cargas electrostáticas a la partícula recubierta del copolímero y finalmente tener este nanosistema. Entonces, cada uno de sus componentes juega un papel, ¿sí? La parte, digamos, esta primera parte, pues, es básicamente la parte de terapia dirigida, inducción de apoptosis, perdón, y la parte en sí de la partícula recubierta del copolímero, pues facilita el transporte, o sea, es como un vector y protege de la degradación. Y finalmente este nanosistema puede ser usado potencialmente como vector para la administración dirigida de ácidos nucleicos. Pues aquí ya lo vemos así como más en grande, más específico, toda esta parte que les comenté. Y vamos a seguir. Aquí vemos, aquí tenemos, entonces vamos a ver cómo interacciona la interacción del PI y el aptámero. El API presenta cargas positivas, o sea, cuando ya está en solución presenta cargas positivas y en carga en solución con medio ácido. Es importante aclararlo porque pues la PI presenta grupos amino y esos grupos amino dependiendo del medio en que estén pues van a estar protonados o desprotonados, ¿sí? Entonces, la PI está cargada positivamente, el aptámero está cargado negativamente. Entonces, digamos, acá vamos a ver. Entonces, tenemos aquí la PI con sus grupos amino y tenemos el aptámero que tiene unos grupos fosfato cargados negativamente. Entonces, eso facilitó pues, su interacción. Por otro lado, tenemos el otro componente del sistema que es un plásmido que contiene el gen de inducción de apoptosis trail. Entonces, el polímero, otra vez el polímero con sus cargas positivas y el trail con sus cargas negativas. Luego, entonces, ahora ya tenemos claro cuáles son los componentes, qué papel juegan. Ahora vamos a ir viendo un poco de cómo imaginemos que esto es como un rompecabezas, entonces donde fuimos, o un rompecabezas, no, algo donde tenemos varias piezas, sí, como un rompecabezas. O sea, tenemos una imagen de lo que queremos armar, pero tenemos que ir armando por partes, ¿sí? Entonces, la primera parte que armamos era pues finalmente la PI modificada con goma de mezquite. Entonces, para eso, pues básicamente primero seguimos un procedimiento para realizar la carboximetilación de la goma de mezquite. ¿Para qué hacemos esto? Era un proceso que requeríamos para posteriormente poder hacer la funcionalización con la PI. No voy a dar muchos detalles así como de la temperatura, no me quiero detener en tantos detalles, o sea, básicamente
pues vaya, fue o sea, generamos nuestra mezcla de reacción, ¿sí? Teníamos como una especie de catalizador, que en este caso era el ácido cloracético, y pues como cualquier reacción, pues hay que realizar lavados porque pues hay excesos de los reactivos y posteriormente pues queríamos obtener algo sólido para poder pues seguir trabajándolo pues por cuestiones de manipulación y para tener un poquito más claro, pues vaya, más bien bueno, para facilitar un poco el manejo del producto que obteníamos. Posteriormente, pues ya teníamos esa goma de mezquite carboximetilada y pasábamos a la conjugación. Entonces, para ello usamos dos agentes entrecruzantes, EDC y NHS. EDC es este, lo que les estoy señalando, y NHS es esto. Esos agentes entrecruzantes han sido muy usados para conjugaciones de este tipo, en especial en para aplicaciones biomédicas. Funcionan bastante bien, ¿sí? Ya hay metodologías establecidas, obviamente dependiendo de lo que, o sea, sí hay metodologías establecidas para trabajar con estos agentes entrecruzantes, pero pues hay condiciones que pues en la marcha vas estandarizando. Entonces, pues ya tenías como, pues finalmente tu mezcla de goma carboximetilada y PI. Posteriormente, sí hacíamos, una vez terminada la reacción, hacíamos una diálisis con el fin de purificar el producto y liofilizar. Entre las técnicas de caracterización que se usaron está la espectroscopía infrarrojo, la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y potencial Z. Entonces, ¿para qué queríamos el FTIR? Pues específicamente para comparar. O sea, tenemos el primer precursor que era goma de mezquite, luego goma de mezquite carboximetilada y luego goma de mezquite carboximetilada con PI. Entonces, al ver las variaciones de las señales de los grupos funcionales principales, pues podíamos llegar a ver si esa funcionalización finalmente se dio de buena forma, ¿sí? Lo cual, pues, efectivamente se dio porque al tener presente que la PI, al unirse a la goma de mezquite, genera un enlace amida. Esto, pues finalmente era, si evidenciábamos esas señales asociadas al grupo amida, pues es un indicativo en cierta forma de que, pues efectivamente, la funcionalización se dio de una buena forma. A partir de ese análisis de infrarrojo, queríamos calcular más o menos un estimado, un porcentaje de conjugación, ¿sí? Entonces eso lo hicimos a través de una deconvolución de esas señales y pues a través esa deconvolución y el cálculo de las áreas pudimos determinar que el porcentaje de conjugación fue del 48.8%, lo cual está bastante bien. Y lo correlacionamos con el obtenido por otros autores, los cuales habían obtenido un porcentaje de 43.22%. Con respecto a la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, pues bueno, digamos, al igual que en el FTIR, era para pues, reconfirmar si efectivamente la funcionalización se dio. Entonces, igual, pues en esta técnica también se evidencian diferentes grupos funcionales. Hay que hacer una serie de convoluciones de los espectros para ir determinando qué señales están. Digamos, cada espectro según los elementos, digamos, hay un espectro para el oxígeno, el carbono, ¿sí? Y vas asignando esas señales a grupos funcionales. Entonces, aquí en estas tablas ya vemos como de manera más resumida. Y pues digamos, al igual que en la FTIR, pues hicimos seguimiento a los grupos funcionales asociados a la MIDA, evidenciando así que efectivamente la funcionalización se dio. Luego, como dijimos, la PI tiene pues se ha reportado que tiene una capacidad buffer. Entonces decimos, ok, queremos evaluar la capacidad buffer de nuestro polímero modificado. Pues para ello nos basamos en el procedimiento
utilizado por otros autores. Igual sí le adoptamos algunas cositas, pero es un procedimiento bastante similar. Y los resultados mostraron esta tabla. Los resultados mostraron que el copolímero, al compararlo con la PI sola, presenta una capacidad buffer muy similar, una tendencia muy similar, viendo así que la incorporación de la goma de mezquita en la estructura de la PI no afecta en su propiedad inherente de capacidad buffer. También hicimos la determinación del potencial Z de este copolímero a diferentes pHs. Entonces, evidenciamos que en los tres casos hay un pH positivo, el cual pues, precisamente se asocia a los grupos amina de la PI, viendo así pues de que efectivamente pues sí está presente en la estructura pues, de ese copolímero. Otro ensayo que hicimos, que fue muy relevante, fue el ensayo de hemólisis. Muchos autores reportan detalles de la citotoxicidad, pero muchos reportan de citotoxicidad, pero pocos reportan de hemólisis. Y realmente es un ensayo que también te da información respecto a la biocompatibilidad que puede tener tu material. Entonces, los ensayos de hemólisis permiten precisamente predecir los posibles efectos de los nanomateriales si se llegaran a administrar vía intravenosa. Básicamente, este ensayo lo que está haciendo es que se mide la lisis de los eritrocitos. Al lisarse los eritrocitos, liberan hemoglobina y esa hemoglobina puede ser, de cierta forma cuantificada a través de espectrofotometría, ¿sí? Entonces, la metodología para realizar este ensayo la estandarizamos en nuestro laboratorio. Hay otros autores que han reportado diferentes procesos, pero el de nosotros está estandarizado y está publicado. Básicamente, teníamos una muestra de eritrocitos, le hacemos unos lavados. A partir de eso, preparábamos las soluciones, digamos, problema que queríamos evaluar. Le agregábamos a cada una de esas soluciones cierto volumen de eritrocitos, incubábamos durante 30 minutos, centrifugábamos y luego leíamos la hemoglobina liberada. Entonces, ¿qué vimos aquí? Entonces, por ejemplo, para la PI, evidenciamos que tiene un carácter ligeramente hemolítico, o sea, obviamente aquí vemos diferentes concentraciones. Y pues digamos, en los casos en los que obtuvimos porcentajes del 2 al 5, pues daría a clasificarlo como ligeramente hemolítico. Para el caso del copolímero, que creo que era algo que nos interesaba mucho, si nos vamos a estas concentraciones, vemos que, bueno, en particular las dos últimas concentraciones, vemos que el porcentaje de hemólisis es menor al 2%, lo cual se clasifica dentro de un material no hemolítico. Y si vamos a la goma mezquite, que es algo de origen natural, también presenta un comportamiento no hemolítico. Entonces, ¿a qué conclusión pudimos llegar de esta parte? Pues de que básicamente esa goma está mejorando, pues digamos, la cuestión de hemocompatibilidad, ¿sí? De la PI, porque la PI, pues ahí lo evidenciamos, a ciertas concentraciones presenta un carácter ligeramente hemolítico y a otras concentraciones presenta una hemólisis pues, bastante grande. Aquí lo vemos en las fotografías, ¿sí? Vemos, entre más rojito se vea, pues hay más liberación de hemoglobina, entonces estamos viendo hemólisis, lo cual no es positivo. Pero si nos vamos, por ejemplo, aquí en el copolímero que sintetizamos a las dos últimas concentraciones, pues ya no se ve esa coloración rojiza, lo cual es algo muy positivo. En el caso de la goma de mezquita, pues a ninguna de las concentraciones, pues evidenciamos eso. Ahora, entonces, para que nos vayamos ubicando, porque si no se van a perder, o sea, tenemos varias partes y pues como que sí tiende a ser como mucha información, pero bueno.
Ya hablamos entonces del copolímero, que es lo que va a recubrir la partícula. Ahora, tenemos el copolímero, vamos a recubrir una partícula con ese copolímero. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Entonces, ese copolímero, pues como ya les había dicho, lo teníamos liofilizado, entonces pesábamos diferentes relaciones de oro copolímero para finalmente esto, pues realizar la síntesis. La síntesis fue muy sencilla, la verdad. Simplemente, pues vaya, establecer esas relaciones para saber qué concentraciones íbamos a usar de cada uno y adicionar a la solución de oro, adicionar el copolímero, homogenizar muy bien, calentar a 70 grados y dejábamos 3 horas. O sea, la reacción, la verdad, iniciaba muy pronto, pero hicimos como un seguimiento, o sea, y tiene un inicio rápido y obviamente luego, pues sí empieza a cambiar de color, pero digamos que ya a las 3 horas ya permanece constante, ¿sí? Entonces, una vez tuvimos esa síntesis, las caracterizamos por medio de espectroscopía UV-Vis, expresión dinámica de luz, potencial Z y microscopía. Luego, entonces, la caracterización por medio de espectroscopía UV-Vis. Entonces, definimos tres relaciones de oro copolímero, ¿sí? Y entonces, a partir de esas relaciones surgieron estos espectros de UV-Vis. Por ejemplo, para el caso de la relación 1,50, o sea que tenemos un exceso de ese copolímero, es esta banda que tiene un máximo en 533.3, ¿sí? Al disminuir esa cantidad, esa banda se va desplazando hacia longitudes de onda más cortas, ¿sí? Todos esos desplazamientos de la banda que llaman de plasmón, en este caso porque estamos hablando de partículas, se pueden asociar con cambios de tamaño o de tamaño o de la distribución de tamaño o de la forma, ¿sí? En este caso, pues es más atribuido en cuestiones de tamaño. Luego, hicimos también una caracterización por medio de dispersión dinámica de la luz. Esta técnica mide el tamaño del radio hidrodinámico, que sería pues básicamente como la partícula y lo que rodea la partícula, ¿sí? Entonces, realizamos esa caracterización y bueno, realizamos esta caracterización entonces para las diferentes relaciones y obtuvimos los siguientes resultados. Entonces, por ejemplo, para el caso en el que teníamos un exceso, teníamos dos poblaciones de partículas, lo cual no es lo ideal. O sea, dentro de lo posible deberíamos tener solo una población de partículas, ¿sí? Entonces, que fueron en el caso de la relación 1,5, 1,10. Entonces, por eso decidimos, pues, digamos, de cierta forma descartar la relación 1,50. Para el caso del potencial Z, el potencial Z lo que está midiendo es la carga superficial. ¿Por qué era importante para nosotros la carga superficial? Porque los componentes del nanosistema iban a interactuar a través de esas cargas. Entonces, era muy relevante tener eso claro. Entonces, tenemos el potencial Z de cada una de las relaciones, ¿sí? Viendo que en todos los casos pues, el potencial Z es positivo, pues debido a que al copolímero. Y pues sí pueden haber, o sea, ciertas variaciones, o sea, de que no solo teníamos un solo piquito correspondiendo a una carga, sino varios tipos de cargas, pero en general todas las cargas son positivas. Ahora, con respecto a la caracterización por medio de microscopía, entonces también esto lo hicimos en particular solo para, porque aquí estamos comparando la relación 1,5, que fue la que finalmente escogimos, ¿con qué la estamos comparando? Con unas partículas que sintetizamos únicamente con la PEI, ¿sí? Bajo esa misma relación. Y si ustedes pueden ver esas imágenes, o sea, realmente hay una diferencia muy, muy grande en cuestión de tamaño y forma, ¿sí? Cuando usamos el copolímero hay una tendencia a que esas partículas tienden a volverse como hexagonales, ¿sí? Como hexagonales o globulares. Mientras
que con la PI tienden a ser de plano más circulares, ¿sí? Luego aquí, viendo un poquito ya más en grande, o sea, vemos aquí como los tamaños, los cuales en el caso de las nanopartículas recubiertas del copolímero, el tamaño promedio fue de 25.3 y para las de PI fueron de 8.6. Bueno, siguiéndole a este proceso, entonces ya hablamos de la síntesis del copolímero, hablamos de la nanopartícula recubierta del copolímero. Ahora vamos a construir otro fragmento del nanosistema. ¿Cuál es ese fragmento? El fragmento del pegmalimida unido con el aptámero. Entonces, para esto, en este proceso hicimos primero una reducción del aptámero con DTT. ¿Por qué? Porque este aptámero tenía en uno de sus extremos, o sea, habían puentes disulfuro, la idea era romper esos puentes para poder tener pues grupos tiol libres que pudieran interactuar, ¿sí? Entonces, hicimos esa reducción, luego esa conjugación del aptámero reducido con el PEC. Entonces, aquí estamos viendo, entonces tenemos aquí el PEC de 4 brazos. Ese PEC, digamos, lo compramos ya hechos, eso no lo sintetizamos. Lo que hicimos fue la conjugación de ese PEC con ese aptámero. O sea, que ustedes ven ya, después de la reducción, pues ya queda con ese grupo tiol que puede interactuar para poder generar finalmente un enlace tioéter estable. Entonces, digamos, este componente lo caracterizamos por medio de VBIS. ¿Y qué señales identificamos? Entonces, digamos, tenemos esta primera señal, tenemos esta primera señal que corresponde al fluoróforo, ¿sí? ¿Para qué nos iba a servir que este fluoróforo? O sea, realmente pues nosotros en este trabajo no hicimos mediciones por microscopía o fluorescencia, pero digamos que ahorita en el seguimiento o en las perspectivas del trabajo sí están pues hacer ese seguimiento y pues ese fluoróforo facilita bastante esa parte. Tenemos aquí la señal asociada con los socios nucleicos que correspondería a la presencia pues del aptámero. Entonces, ahora, si conjugamos, o sea, ya tenemos ese componente, ahora vamos a incorporarlo a la partícula. Entonces, habían dos formas, o sea, queríamos comparar si conjugamos, o sea, el conjugado pegmalimida aptámero o incorporar el aptámero, como básicamente, pues el aptámero tiene sus cargas y puede interactuar por sí solo. Entonces, hicimos la comparación y aquí vemos el espectro de UV-Vis, evidenciamos efectivamente pues, las señales asociadas con el fluoróforo y con los ácidos nucleicos. Ahora, entonces, vamos empezando a hacer comparaciones. Entonces tenemos la nanopartícula recubierta del copolímero, ¿sí? Acá tenemos la nanopartícula recubierta del copolímero y el conjugado PEG-malemida aptámero, y la nanopartícula recubierta del copolímero y el aptámero, ¿sí? Pues aquí vemos la diferenciación entre cuestiones de tamaños obtenidos por DLS. Entonces vemos, a medida que vamos agregando obviamente más componentes, este diámetro hidrodinámico va aumentando. Luego, entonces vemos aquí en cuestión del TEM, ¿sí? De aquí sacábamos una especie de distribución, bueno, no, más bien de diámetro promedio. Y entonces, ¿qué observamos? Pues observamos en este caso, o sea, pues más o menos, o sea, porque se observa que es bastante similar. Hay que tener algo muy claro. O sea, cuando yo manejo DLS, estoy midiendo diámetro hidrodinámico, o sea, partícula y todo lo que rodea. Cuando yo estoy midiendo TEM y voy a medir mis partículas en las imágenes, pues yo no estoy midiendo lo que me rodea, ¿sí? Sino básicamente como ese núcleo, ese corazón del sistema, ¿sí? Pues de ahí la diferencia un poco de los resultados. En cuestión
potencial Z. Entonces aquí tenemos los valores, todos son positivos y va disminuyendo. ¿Por qué? Porque pues inicialmente, pues el nanosistema tenemos varias cargas de correspondencia al copolímero libres, digámoslo así, listos para interactuar. A medida que le agregamos más componentes, pues obviamente van disminuyendo esos espacios, ¿sí? Hicimos también una caracterización por medio de electroforesis en gel de agarosa y con el fin de evidenciar también esa parte de la conjugación del pegmalemida con el aptámero, ¿sí? Entonces, teníamos bueno, aquel marcador de peso molecular, corrimos el aptámero por sí solo y el conjugado pegmalemida aptámero, ¿sí? Entonces, al comparar esas señales, podíamos evidenciar si en cierta forma sí hubo una incorporación del aptámero al pegmalemida y pues efectivamente lo evidenciamos. Aquí está la señal del aptámero sin conjugar. Acá está el aptámero conjugado. Hicimos esta caracterización por espectroscopía fotoelectrónica y rayos X, la cual fue algo sumamente retante. Fue algo sumamente retante porque, pues vaya, tenemos un montón de grupos funcionales, un montón de cosas que, digamos, grupos funcionales comunes, finalmente se hizo, pero fue muy retante y bueno, sí se sacó algo de información de esto, pero recomendación, la verdad, esta técnica, o sea, en particular para este tipo de sistemas tan complejos, no es muy recomendable, ¿sí? No, es difícil diferenciar ciertas señales, ¿sí? Pero bueno, básicamente nosotros nos centramos, por ejemplo, en el caso del pegmalemida y el aptámero, teníamos aquí estas señales asociadas con los grupos amina, y entonces pues si nos vamos a la estructura de los ácidos nucleicos, como lo es el aptámero, pues tenemos estos grupos amina, los cuales no observaríamos en el pegmalemida por sí solo. Aquí tenemos también, pues, en la caracterización pues, asociada al azufre y también observamos, pues, como la unión entre el pegmalemida y el aptámero se da a través de un enlace tioéter, pues también nos da información. Y tenemos también, pues, ya el conjugado de nanopartícula, PEG y aptámero. Y al analizar pues, el espectro del fosfato, pues también vemos la presencia de grupos fosfato, los cuales están parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Luego, teníamos que hacer pruebas para evidenciar qué cantidad de plásmido teníamos que agregar, ¿sí? Entonces, para ello, pues usamos diferentes concentraciones de plásmido, ¿sí? Para agregarlas al nanosistema y pues finalmente ver qué efecto tenía, no sé si se estabilizaban, las partículas se estabilizaban, porque pues esa parte de la estabilidad es clave, ¿sí? O sea, a ti no te sirve un sistema que tú agregas y a la media hora está inestable, ¿sí? Hay que tratar de que el sistema sea lo más estable posible. Entonces hicimos, digamos, esa serie de pruebas a través de diferentes concentraciones, agregando a la síntesis. Y pues, digamos, hicimos la caracterización por UV-Vis básicamente para identificar, pues, por ejemplo, las señales del ácido nucleico y las señales asociadas con las partículas. La diferencia en los espectros, pues, iba a estar muy relacionada con el efecto que tenía el plásmido sobre la partícula, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los casos de la línea amarilla y azul, y este azul, vemos aquí, o sea, que las partículas no eran estables, ¿sí? Esto es un indicativo de inestabilidad, ¿sí? En los otros casos fueron mucho más estables, sin embargo, dependiendo de esa cantidad de plásmido, pues iba a variar el espectro de UV-Vis. Y ya, nanosistema completo. Entonces venía el reto, ok, trabajamos como, ok, la partecita partícula con aptámero, partícula con plásmido. Ahora, ¿cómo le incorporo? ¿Qué cantidades? ¿Cómo le hago? Básicamente igual, con base en los resultados que ya habíamos obtenido como nuestros mejores resultados individualmente, pues ya sí empezamos a hacer las pruebas del nanosistema completo.
Entonces, para ello, por ejemplo, ya empezamos a hacer comparaciones de o sea, teniendo esos resultados ya previos, comparar con el nanosistema completo. Entonces, por ejemplo, cuando ya incorporamos nanosistema, o sea, el plásmido y el aptámero en un mismo sistema, entonces observamos las bandas asociadas con los ácidos nucleicos, la banda asociada con la partícula recubierta de copolímero y la banda asociada con el fluoróforo. A este nanosistema le hicimos un ensayo de, pues digamos, un monitoreo en cierta forma de la estabilidad a través del tiempo, ¿sí? Lo hicimos a 72 horas, viendo que, vaya, no hay variaciones tan significativas del espectro UV, siendo indicativo en cierta forma de estabilidad. Luego, entonces, comparando el DLS, entonces, si vemos nanopartícula recubierta de copolímero, nanopartícula recubierta de copolímero y aptámero, y nanopartícula ya como esto, pues sistema completo. Vemos que en este caso hay un aumento del diámetro hidrodinámico, el cual, como ya les había mencionado, se relaciona. O sea, voy aumentando eso que rodea la partícula, pues obviamente mi radio hidrodinámico va a ir aumentando. Potencial Z. Entonces vemos, a medida que yo voy agregando más componentes, pues hay menos sitios disponibles de carga, ¿sí? Se van ocupando esos sitios, entonces va disminuyendo el potencial Z. Ahora, era muy importante la evaluación de la citotoxicidad y la hemotoxicidad porque pues finalmente si un sistema, ¿de qué me sirve que el sistema es estable, si tiene ciertas características físico-químicas, pero si es muy citotóxico, pues no va a servir? Entonces, primero hicimos los ensayos de hemólisis que ya les había platicado, fue bajo la misma metodología. Obviamente variamos un poquito las cuestiones de las concentraciones. Sí hicimos una modificación un poco al protocolo respecto al que evaluamos con el copolímero, pero el proceso en sí, pues sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de la nanopartícula recubierta de copolímero, resultó tener un carácter ligeramente hemolítico. Para el caso de la nanopartícula recubierta de copolímero y plásmido, resultó tener un carácter también ligeramente hemolítico. Para el caso de nanopartícula con aptámero, resultó tener un carácter no hemolítico. Y para el caso del nanosistema completo, resultó ser no hemolítico, lo cual fue algo muy positivo. Caso de ensayo de MTT, entonces para este ensayo usamos la línea celular Vero, que corresponde a células epiteliales de riñones traídas de un mono verde africano. Bueno, esas células fueron adquiridas, o sea, pues ya las compramos, pues digo, porque algunos, cuando presenté mi tesis, les dio mucha curiosidad de que, pues, o sea, describí de dónde provienen, pero pues finalmente en sí la línea celular, pues la compramos, ¿sí? Luego, entonces, ¿cómo planteamos esos experimentos? Teníamos pues un control negativo de células sin tratar y pues cada uno de los tratamientos. Y pues hacíamos el protocolo de MTT, que la verdad es un protocolo muy conocido, muy extendido, muy aplicado a nivel de evaluación de materiales, el cual se basa en la reducción del compuesto MTT a formazán en células metabólicamente activas y es una medida de la citotoxicidad cuantitativa. ¿Qué resultados nos arrojó este ensayo? Pues bueno, vemos aquí, o sea, tenemos cada uno de los sistemas, o sea, de las partes del sistema y del sistema completo y a 3 concentraciones. Y evidenciamos que todas sus viabilidades celulares son superiores al 80%, viendo que, pues, digamos, en sí, la mayoría, bueno, en sí, cada uno de los componentes eh, fueron, vaya, no fueron citotóxicos hacia la línea celular Vero. Lo ideal hubiera sido en este estudio, pues, usar unas células de cáncer de mama, pues, vaya, no cancerosas, pero pues bueno, vaya,
hubo muchas dificultades, pues por todo esto de la pandemia hubo muchos problemas y finalmente pues digamos que la línea celular que tuvimos la mano y que también era pues consideramos que fue un buen modelo, fue esta línea Vero, porque es una línea pues de células sanas. Ya resumiendo, o sea, ha sido mucha información, pero aquí vamos a tratar de simplificarla un poco en esta tabla. Vamos aquí a evidenciar cuáles fueron las características que planteamos inicialmente como ideales y cuáles fueron las características obtenidas en ese nanosistema. Entonces, por ejemplo, las características que buscábamos era que fueran esféricas o semiesféricas y pues obtuvimos partículas semiesféricas. Esperábamos que tuviera un diámetro hidrodinámico menor a 100 nanómetros y obtuvimos un diámetro de 77.82. El potencial Z positivo, obtuvimos positivo. En la hemotoxicidad, esperábamos no hemolítico, efectivamente fue no hemolítico y adicionalmente no citotóxico. Ya para finalizar, hicimos una evaluación del desempeño a nivel in vitro de ese nanosistema. Entonces, para ello usamos dos líneas. Una línea celular de cáncer de mama, MDA-MB231, y una línea celular de cáncer de próstata, ¿sí? En nuestro grupo de trabajo también elegimos próstatas porque también es una de las líneas que más manejamos. También hay una parte de nuestro grupo que trabaja con la cuestión de diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata, entonces por eso también fue de nuestro interés, a pesar de que inicialmente nos queríamos centrar en cáncer de mama. Entonces, al igual que en el caso de las células Vero, pues usamos el MTT para poder evaluar pues el efecto que tenían estos tratamientos sobre las células. Y aquí con estos esquemas, pues voy a tratar de resumirlas porque sé que es mucha información, muchos datos, pero, o sea, básicamente lo que yo quiero dejarles como mensaje es como, ¿cuáles fueron los resultados claves? ¿Cuáles fueron tal vez algunas limitaciones que tuvimos? Pero finalmente esto debe seguir. Entonces, tenemos aquí la línea Vero, la línea MDA-MB231 y la línea LNCAP. Entonces, la línea Vero ya habíamos visto, lo definimos como que los nanosistemas fueron biológicamente seguros. Luego, entonces acá nos estamos centrando en la parte del sistema que eran nanopartículas cubiertas de copolímero, ¿sí? Entonces, observamos, por ejemplo, aquí en estos dos casos tenemos estas dos líneas y observamos que a esta concentración, la máxima concentración, fue citotóxico. Pero de ahí también se deriva otra conclusión, que finalmente fue selectivo hacia células, o sea, consideramos, obviamente faltarían hacer muchos más estudios, pero digamos así como en principio podremos a partir de estos resultados decir que que este nanosistema fue selectivo hacia las células que sobreexpresan ER2, ya que si comparamos en Vero, que eran células sanas, no hubo daño, pero en estas dos líneas que sí tienen cierto grado de sobreexpresión sí hubo daño, entonces pues sí es selectivo. Luego tenemos aquí el nanosistema recubierto de pegmalemida aptámero, lo cual obtuvimos para el caso de la línea LNCAP, que sobreexpresa un poco más el receptor ER2 que la MDA-MB231, pues observamos un mayor efecto, viendo así que es poco selectivo para las células que sobreexpresan ER2. ¿Sí? ¿Por qué decimos poco selectivo? Porque pues únicamente en una de las líneas fue que se vio ese efecto. Luego tenemos nanopartícula y plásmido, que es inductor de apoptosis. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que en ambas líneas a la máxima concentración hay un efecto citotóxico, viendo que es selectivo para las células que sobreexpresan ER2. Y finalmente, lo más importante, nanosistema completo. ¿Qué observamos? Observamos que en ambas líneas hay un efecto citotóxico, viendo que este sistema es selectivo para las células que sobreexpresan ER2.
Entonces, pues así como de manera muy resumida, pues digamos se logró, en cuestiones ya más de síntesis, pues se logró generar ese polímero modificado, que era uno de los retos, el polímero de PI y goma de mezquite. Se realizaron las caracterizaciones, se verificó y pues finalmente este polímero puede ser utilizado para otro tipo de aplicaciones, estudios de transfección, preparación de otras partículas y en general como biomaterial, ¿sí? Ya con respecto a la construcción del nanosistema, pues vimos que pues cumplió como con las características que esperábamos para que pudiera ser utilizado en aplicaciones biomédicas. Que adicionalmente otro de los logros que tuvimos en este trabajo fue que la introducción de ese PEC malimida a la superficie hace que genere un efecto protector contra la hemólisis. Entonces es algo muy positivo, ya que alguien diría, pues, ¿por qué no agregas el octámero de una? Pues porque de plano se ve que ese PEC protege y pues finalmente el octámero pues puede llegar a generar ese efecto pues, que deseamos. Y finalmente, pues observamos que nuestro nanosistema final, pues efectivamente es selectivo, o sea, se podría decir que es selectivo hacia las células que sobreexpresan los receptores ER2. Aún faltan muchos estudios. Esto fue un estudio, digamos, muy centrado, o sea, debido a que mi doctorado era en ciencias materiales, pues fue mucho más centrado en la parte de caracterización. Sin embargo, se tuvieron grandes avances en la parte biológica, pero sí hay que seguir buscando más evidencias para seguir, pues seguir avanzando y que este sistema, pues potencialmente más adelante pudiera llegar a otras etapas. En cuanto a las publicaciones que he realizado, sí, las publicaciones que puedo destacar, está una publicación que realicé durante mi maestría, que era la síntesis de nanopartículas dentro de micelas inversas basadas en AOT, el surfactante AOT, y estas partículas obtenidas de esta forma fueron funcionalizadas con ácido fólico para ser usadas como terapia fototérmica. Luego vienen dos artículos que también son muy relevantes. Un artículo precisamente de lo que les hablé de la conjugación de la PI con el mezquite. Ese artículo salió en el 2021 y este artículo de aquí salió ayer, salió publicado ayer, ¿sí? Un trabajo que sí fue un poquito ajeno, o sea, sí se relaciona con mi trabajo de grado, pero fue un proyecto que realizamos más como por otras cuestiones. Creo que había un estudiante que estaba haciendo como una pasantía, entonces pues yo le apoyé en esa parte y fue la síntesis de nanopartículas de oro recubiertas únicamente de goma de mezquite y evaluando sus propiedades. Pues la verdad, quiero agradecer pues a todos los que fueron mis compañeros de mis compañeros de este proceso de investigación. Yo estuve en el grupo de química coloidal e interfacial aplicada a nanomateriales y formulaciones, que es del Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAP en Monterrey, México, y el grupo de nanomedicina, que es un grupo que hace parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, por mi parte sería todo. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo pues vaya, de escuchar esta plática. Espero que no haya sido muy agotador, la verdad, sí fueron muchos resultados, muchas cosas, pero bueno, quedo dispuesta a las preguntas, inquietudes, sugerencias, todo. ¿Ok? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Ana María. Em, ¿Y qué planeas hacer ahora? ¿Continuar con esta línea de investigación o...? Pues bueno, vaya, en este momento, o sea, yo me gradué del doctorado en enero y bueno, he estado con otras cosas, o sea, vaya, ya no estoy tan vinculada al grupo, o sea, directamente, pero hemos seguido publicando, ¿sí? Porque digamos que a través de este trabajo, como vieron, un trabajo pues bastante extenso, del cual pues pueden surgir muchas publicaciones, entre ellas pues ya las que les mencioné, todavía vamos a publicar más. He seguido en contacto pues con mi equipo, no trabajo ya directamente porque estoy, pues como les comentaba al principio, pues ahorita me encuentro trabajando en el Tecnológico Monterrey ya en otro rol. Sin embargo, sí tengo la idea pues de seguir investigando, posiblemente no estoy segura si siga con el grupo o si siga con otro grupo, o tal vez más adelante hacer un postdoctorado,
por lo pronto, pues digamos que me siento muy satisfecha con todo este proceso.